para que puedan hacer sus alegaciones. Tiene el uso de la voz en primer lugar el doctor Alfonso Zambrano. Buenas tardes, señores jueces de este tribunal de alzada, Juan Paredes, Henry Morán y Beatriz Cruz, señor fiscal Carlos Germán Bustamante. Para efecto del registro, soy Alfonso Zambrano Pasquel e intervengo en esta audiencia como abogado en libre ejercicio profesional y además es una defensa pro bono enteramente gratuita en patrocinio del ciudadano Gustavo Alfredo Cáceres Guerrero. El objeto de esta audiencia es la fundamentación de un recurso de apelación por una injusta condena que se dictó en el primer nivel, que conforme a los artículos 653 y 654 del Código Orgánico Integral Penal, corresponde hacer la fundamentación. Sin duda alguna, yo sostengo que el estado de inocencia nunca ha sido fracturado con prueba de la existencia de un delito ni de la participación de Cáceres Guerrero, por lo cual reitero y ratifico la pretensión del documento con el cual se interpuso el recurso, que pretendemos que sustanciado el recurso se debe dictar sentencia absolutoria revocando la injusta condena. No hay en el proceso prueba alguna ni de la existencia de un delito ni de la participación de Gustavo Alfredo Cáceres Guerrero en ese supuesto delito. Por el tiempo, y lo diré de manera muy breve y resumida, el ciudadano Cáceres Guerrero vive en la 17 y la Q, cooperativa Héroes del 41. Él salía de su domicilio, y esto está corroborado con los testimonios de Johanna Carolina Bone Villasís, que vive en el segundo callejón, segundo puente, calle R19, Parroquia Febres Cordero, con el testimonio de la señora Ángela Esperanza Guerrero Ruiz, domiciliada en el segundo callejón, segundo puente, calle R19, Parroquia Febres Cordero, y con el testimonio de Christopher Ramón Almeida Torres, que vive en la cooperativa también Héroes del 41 de la Parroquia Febres Cordero. Y Almeida Torres es la persona que junto a Gustavo Cáceres Guerrero se dirigían, como acostumbraba hacerlo todos los días. Hoy está trabajando para alguna empresa Cáceres Guerrero, y yo le sugerí que no era necesario cuidar el riesgo de perder su trabajo por la comparecencia, que no era imprescindible. Pero el hecho cierto es que salen del domicilio, se dirigían a pie para ir a comprar hay un pequeño lugar donde se compra camarón y otros productos de mar. Mientras caminaba, se escuchan disparos, aparece un contingente de policías que proceden a detenerlo a Cáceres Guerrero, no lo detienen al acompañante que iba con él, y luego, por disposición, y más que por disposición, por la iniciativa del teniente Edwin Chamorro Herrera, él hace un parte donde afirma hechos totalmente falsos. Dice que él había escuchado voces de auxilio de un supuesto asalto en una unidad de transporte público, que él se apresura al lugar, aprecia que corren algunas personas, y según él dice que uno de los que corría era Cáceres Guerrero, cuando él vive a 40 metros del lugar donde lo detienen. Y no contento con esto, el teniente Chamorro Herrera dice que Cáceres Guerrero habría lanzado un arma de fuego que cayó en una zanja en algún lugar. Lamentablemente, yo no voy a recordar una expresión del profesor Zaffaroni. Él dice: lamentablemente, camina como choro, dice Raúl. Tiene cara de choro, es choro. Sí, es la criminalización de la pobreza, como dice el exdirector de las 9 Naciones Unidas. ¿Por qué lo detienen a Cáceres Guerrero? Es una expresión no solo del abuso del poder policial,
sino una manera de demostrar la policía su eficiencia operativa. Entonces se utilizan a estos chivos expiatorios porque cuando declara el teniente y se le pregunta, ¿usted le encontró un arma? Porque si se habla de el proceso es por porte no autorizado de armas. Se le preguntó, ¿tenía algún arma cuando detuvo a Cáceres Guerrero? Dice, no, ya la había por ahí arrojado a una, no sé, una acequia o por allí algún callejón, etcétera. Los peritos de balística, Segundo Vega y Guido Monserrate, ellos no saben quién tenía el arma. Lo que dicen es que el arma que se les presenta es un arma que es apta para disparar. Pero están las declaraciones, primero el testimonio que rindió Gustavo Cáceres Guerrero, tiene que ser apreciado, como ustedes conocen mejor que yo, como un medio de prueba y de defensa a favor del que lo rinde. Los testimonios de las personas que viven en el lugar, las dos señoras, Johanna Carolina y Angélica Esperanza, así como Christopher Ramón, ratifican lo que dice el señor o el ciudadano Cáceres Guerrero, es decir, está debidamente contextualizada este elemento de prueba de descargo. Y en el Ecuador hay que recordar que en el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal se prevé que tiene que estar, para llegar a una condena, tiene que haber certeza de la existencia, yo agrego, de delito y certeza de ¿qué? De la participación del procesado. Si no existen certeza o pruebas, y sobre esto soy enfático, a veces se dice no hay verdades absolutas, no, pero la alta probabilidad que los hechos hayan ocurrido, un poco en la línea del profesor, sin duda, Michel Tarufo, que nos legó muchísimo en el tema de valoración de la prueba, debe hacer creíble o plausible la existencia del delito. Hay un arma, pero no está probado que la portaba, porque tampoco dice eso el teniente que declara en el proceso. Dice que la aventó ahí a un callejón. Sobre esto hay que tener presente lo que dice el artículo 3, el numeral 3 del artículo 5. Es decir, para declarar la existencia del delito y declarar la culpabilidad, tiene que estar probado más allá de toda duda razonable la existencia del delito. El artículo 453 del mismo COI dice que la prueba tiene por finalidad llevar al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias en materia de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada. Y cito, la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, mediante resoluciones 0965-2013 y 1353-2013, de fecha 28 de agosto y 11 de noviembre del año 2013, registrada por la Unidad de Procesamiento de Jurisprudencia, ha dicho en esta sentencia y en otras que la convicción de la existencia de la infracción no debe dejar margen de duda. Si esto sucede, se mantiene lo que decía el ilustre maestro Zavala Vaquerizo, el estado de inocencia del justiciable. Los elementos probatorios, dice la Corte, deben proporcionar absoluta certeza de la existencia de la infracción. Si esto no ocurre, lo que correspondía era sin duda absolver. Pero como lamentablemente se buscan falsos positivos, esa es parte de la tarea que no nos agrada a veces de la policía, pero lo hace. ¿Qué dice el profesor Jordi Ferrer Beltrán sobre la concepción racional de la prueba? Dice que tiene que haber un nivel de corroboración suficiente que requiere determinados estándares. Y la pregunta del profesor de la Universidad de Girona, ¿cuándo es suficiente? Y dice, en el esquema de la íntima convicción, basta que el juez se convenza, propio para el sistema de jurados, pero no para jueces entendidos en derecho, como era el juez del primer nivel y como son ustedes jueces de la alzada. Por eso dice Jordi Ferrer, tiene que haber corroboración suficiente. Y sobre esto, la averiguación de la verdad, decía el profesor Tarufo, no hay verdad absoluta. Por eso hablé yo de la alta probabilidad
de llegar a la certeza. Y voy a concluir el memorial recordando en materia de estándar de estado de inocencia, o más allá de duda razonable, y los estándares imprescindibles para condenar, en un simple trabajo de reflexión de epistemología jurídica moderna, lo siguiente. Lo primero, veamos el escenario A. Existen pruebas inculpatorias fiables. Lo fiable implica aceptación, aprobación o admisión. Dice, existen pruebas inculpatorias fiables cuya presencia sería muy difícil de explicar si el acusado fuera inocente, sumado a la ausencia de pruebas inculpatorias que serían muy difíciles de explicar si el acusado fuera culpable. Entonces dice, en esta reflexión que son de Larry Laudan, un gran epistemólogo en la valoración de pruebas, entonces condena, de lo contrario absuelva. ¿Qué significa? Que no tiene que haber elementos incluso que lleven a la duda. Si no hay elementos que lleven a la duda, entonces sí, condene. B. Si la teoría del caso presentada, en este caso por la Fiscalía, es plausible, o sea, es creíble, y no se puede concebir alguna historia plausible en la que el acusado resulte inocente, entonces condene, de lo contrario absuelva. Pero es que aquí sí hay prueba plausible. ¿De qué? De la situación del justiciable. Él caminaba, a él no le encuentran el arma, la policía crea un falso positivo, por esa razón insistimos en que debe ser absuelto. Y finalmente, hay que determinar si los hechos que están expuestos por la acusación, en este caso la Fiscalía, descartan cualquier hipótesis razonable en la que pueda pensarse que el acusado resultaría inocente. Si la teoría de la acusación, en este caso la Fiscalía, descarta las hipótesis de inocencia aún en el margen de la duda, en ese caso es necesario absolver al justiciable. Es una cita de uno de los libros de Larry Laudan del año 2013. Y concluyo, señores jueces, con las consideraciones, por supuesto, que ustedes merecen como jueces de la alzada, el compromiso histórico de devolverle a un ciudadano como este, un ciudadano que viene de la manigua, como dirían nuestros autores, de un poco de nuestras vivencias del campo y de la ciudad, que es pobre, pero que es un joven que se dedica al trabajo. Conozco a su familia y por eso mi presencia en esta audiencia. Y reitero el compromiso de ustedes que le devuelvan al ciudadano, como Gustavo Alfredo Cáceres Guerrero, no la esperanza, sino la certeza de que en el Ecuador sí hay tiempos todavía de justicia. Y ustedes son portaestandarte de la justicia. Yo no tengo nada contra la Fiscalía y concluyo. Soy coautor del Código de Procedimiento Penal del año 2000 con Edmundo Bonán y Walter Guerrero. Nosotros creamos este modelo. Lamentablemente, ya hay que recordar lo que dice el profesor Claudio Roxig: el mejor fiscal no es el que acusa siempre, sino aquel que busca la verdad. Y como decía Edmundo Durán Díaz, apreciados jueces y apreciados fiscales, lo que no está aprobado en el proceso legalmente no existe. Muchísimas gracias a ustedes por la bondad, por su tiempo, y ojalá que reciba Cáceres Guerrero, que está hoy trabajando, reciba esa respuesta para que él pueda continuar con su vida de alguna manera en forma normal. Muchísimas gracias.